diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Qué gusto tenerles nuevamente en este espacio donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Y sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Queremos recordarles nuestros medios de contacto para que podamos interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoincluyente en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Diverso e Incluyente. De manera personal nos pueden encontrar como Sara Gutiérrez en Facebook y a mí como @IsraelHPS en Twitter. Nos encontramos en este programa en el cual estaremos hablando el día de hoy sobre lo que es la discapacidad y cuáles son sus paradigmas. Para ello es importante precisamente saber qué es la discapacidad y cuáles son estos paradigmas que están alrededor de este concepto. Tenemos el día de hoy un invitado que nos va a comentar precisamente sobre este tema tan importante. Bien, creo que el primer punto que tenemos que considerar aquí es ¿qué es un paradigma? Dado que la discapacidad, si bien ya la hemos revisado en anteriores programas, no nos queda claro cómo se relaciona esta discapacidad o las discapacidades con la orientación paradigmática. Para eso, maestro Juan Bernardo, ¿nos podría orientar? Académico experto. Hola, sí, claro, muchas gracias por otra vez la invitación de estar acá. Y bueno, para dicho fin de poder hablar un poco de los paradigmas, pues me gustaría hacerlo a partir de la propuesta kuhniana, de Kuhn, en donde el término paradigma en primer lugar pues se refiere a las realizaciones científicas, las cuales son universalmente reconocidas y que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica en específico. Asimismo, considerando esto, precisamos algunas situaciones implícitas, ¿no? Como pueden ser la necesidad de reconocer un fenómeno como científico para su estudio en primer lugar. En segundo lugar, la vigencia en términos de factibilidad del fenómeno y la forma en que éste será estudiado. En tercer lugar, Kuhn propone la necesidad de adherirse a un grupo para acceder a los conocimientos, modelos y soluciones respecto a un fenómeno científico. Y en cuarto lugar, la posibilidad de que existan diversos paradigmas para estudiar un mismo fenómeno, los que pueden variar sus reglas, términos y conclusiones dependiendo del modelo y el contexto, aunque siempre deben de estar en congruencia con los saberes y las prácticas que respaldan determinada comunidad científica. Y por último, el autor, Kuhn, agrega que, aunque un paradigma esté amparado por una comunidad científica, no se da de facto como un criterio único para la transición científica, ya que es necesario considerar el progreso tecnológico, las condiciones sociales, económicas e intelectuales vigentes en determinado contexto, pues para incidir en el desarrollo de la ciencia. Y esto considerando que ante la carencia de un paradigma dominante, todos los hechos relacionados parecerían igualmente importantes para transitar al periodo de ciencia normal. Muy bien, maestro Juan Bernardo. Para hablar sobre lo que es la discapacidad, vamos a esperar un poco y posteriormente lo explicaremos ya desde una variante que tendría que ver del estudio de la discapacidad como constructo. Antes de eso, nos gustaría saber qué saben las personas sobre la discapacidad y sus formas de estudiarla. La opinión de y para todas las personas. Sí, la verdad sí considero que se puede explicar científicamente, ya que como tal, para diagnosticar una discapacidad se necesitan diversos procedimientos, que como tal estos no son sacados de la manga. Cada uno ya está fundamentado con distintos estudios científicos que avalan su veracidad. Entonces sí, puede ser explicado de manera científica. Pues el hecho de poder explicar la discapacidad por la ciencia creo que tiene
mucho que ver con la visión acerca de aquello que se considera que está dentro de la normalidad. No necesariamente en este sentido algo que sea anormal, sino aquello que no se repite tantas veces o aquello que se sale dentro de esos parámetros que se pueden considerar como normal. Y entonces, desde este punto, aquello que se sale de este margen, pues podría, hablando de la enfermedad, ¿no? Hablando de la ausencia, por ejemplo, de una capacidad, se podría decir que eso es una discapacidad, puesto que se sale de la regla o de lo común o de lo que la mayoría vive. Muy bien, ahora que hemos escuchado lo que opinan las personas respecto a lo que es la discapacidad y los paradigmas, ¿qué les parece si analizamos si existe alguna diferencia entre lo que conoce la comunidad universitaria y lo que es estos conceptos que estamos revisando el día de hoy y todas sus implicaciones? Muy bien, Sara, entonces escuchemos qué tiene que decir nuestra comunidad universitaria al respecto. Comunidad universitaria. ¿Se puede explicar la discapacidad a partir de la ciencia o por la ciencia? Creo que si definimos la discapacidad como una especie de anomalía estadística, puede ser definible, puede ser explicable, pero meramente como una anomalía tal cual. Pues la ciencia como tal, pues, puede determinar como ciertos grados de discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega, usando el método científico, pues se han encontrado métodos para ver si una persona pues nada más, que ve sombras o solamente como figuras o que es parcial, como hay distintos grados de ceguera, ¿no? En una persona. También hay distintos grados de parálisis, y la ciencia pues intenta dar responde más a cómo que a por qué es la ciencia, ¿no? Entonces sería como una persona con discapacidad o que tuvo algún accidente, no solamente el medir, sino a partir de esas mediciones de que ya tienes como ciertos grados de, daltonismo, parálisis, discapacidad intelectual incluso, pues cómo eso puede ayudar al tratamiento, ¿no? No nada más es medir por medir, sino en qué estado se encuentra la persona y cómo el tratamiento, pues con el tratamiento puede cambiar de estado, y todo eso lo va haciendo la ciencia, ¿no? Aplicando el método científico para solucionar, ¿no? Incluso, no nada más medir, Israel, ahora que hemos escuchado las opiniones de nuestra comunidad universitaria, me gustaría preguntarte qué tanto se acercan o no a lo que es este concepto de discapacidad y sus implicaciones. Muy bien, Sara. Si bien en programas anteriores hemos trabajado el término discapacidad como aquellas limitaciones físicas, mentales, pero que van ligadas a eventos culturales o sociales, también es importante referir que el término discapacidad siempre ha estado ligado a diversas disputas epistémicas y paradigmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto de alguna u otra manera ha imposibilitado ciertos cambios sustanciales, sobre todo en términos de transitividad científica. Es decir, la forma en la que también se atiende, apoya, integra o incluye a las personas que, dependiendo del paradigma, padecen, tienen, portan, son señaladas, reconocidas como personas con discapacidad o discapacitadas, aunque, siempre ha sido producto de un debate académico, dado que también hay que tener en cuenta que esto se enmarca en políticas internacionales, usualmente, o por lo menos desde la educación especial o los modelos médicos, asociadas a la patología de la persona, tanto médica como mental.
También es importante conocer, Sara, las condiciones en que surgieron estas formas de señalamiento, su clasificación, su diagnóstico, su denominación, y esto incluye también sus formas coloquiales, sobre todo teniendo siempre presente lo que es o representa en su caso la discapacidad, y no solo para quienes usan el término, sino también para quienes lo diseminan, y siempre, teniendo en cuenta que tiene que haber cierta congruencia epistemológica y metodológica respecto al estudio de la discapacidad como fenómeno, y también el respaldo que tiene la comunidad científica. Y ahí es importante tomar en cuenta que la discapacidad pues está más relacionada a un constructo, como lo mencionaremos más adelante, y no entender la discapacidad desde un sentido unívoco. Es decir, si bien no es una regla, también es importante que se identifique cómo se está usando dicho término, ya que de no ser así, sí estaríamos malgastando esfuerzos, sobre todo en la resolución de dilemas o falsos dilemas respecto a lo que es más pertinente respecto al estudio de la discapacidad, o en su caso, cómo podemos usar estos términos para resolver los problemas. Qué interesante lo que nos estás compartiendo, Israel. Esto, como tú lo dices, resulta realmente muy importante porque son precisamente estas concepciones las que han determinado nuestra conducta y la actitud social hacia las personas con discapacidad, afectando los diferentes aspectos de sus vidas. Pero, ¿qué más entonces podríamos saber acerca de esto? ¿Sabías que? Dado que las diferentes acepciones de la discapacidad se orientan a diversos objetos de estudio, como pueden ser la persona, la sociedad, la enfermedad física y mental o los genes, el asistencialismo, entre otros, y a la resolución de sus problemas, pues es que resulta pertinente revisar en qué se fundamentan epistemológica y paradigmáticamente. Esto indicando que ninguno de los términos usados tiene superioridad sobre otro, sino que más bien permiten el estudio de la discapacidad a partir de diferentes marcos referenciales. Esto, en otras palabras, es que el conocimiento de los presupuestos epistemológicos de la discapacidad es lo que permitiría estudiar la realidad, los procedimientos, los métodos y las estrategias, además del cómo generar nuevos conocimientos respecto a dicho fenómeno, y además incidiendo en la explicación y el desarrollo paradigmático de este, aunque ineludiblemente se requiere de una revisión del cómo se constituyó dicho conocimiento, sobre todo el impacto que tiene en el desarrollo de la teoría y sus implicaciones de manera social. Y bueno, considerando lo anterior, el estudio de la discapacidad como punto de partida y como un objeto epistémico definido permitiría reconocer la diversidad paradigmática que existe en torno a dicho constructo, lo que inherentemente llevaría a revisar la congruencia epistemológica respecto a las prácticas y saberes usados, ¿no? Y esto pues dependerá de la teoría con que se use el término. Me gustaría comentar que la discapacidad y muchos otros términos usados en la educación carecen de congruencias a nivel epistemológico, sobre todo en lo que se relaciona a las condiciones en el que el saber se justifica o si éste corresponde o no a la realidad paradigmática, lo que implica reflexionar entonces sobre las tensiones vigentes en este campo de estudio. Así es que, por eso es importante estudiar la discapacidad como un constructo teórico a partir de la identificación de paradigmas, aunado a su vigilancia epistemológica respecto a las prácticas y la teoría en que se van a sustentar. Así es, Sara. Y me gustaría agregar al respecto que estudiar la discapacidad como paradigma también refleja cierto rendimiento, ¿no?, sobre el cómo se están viendo las condiciones sociales en que esto está sucediendo. Si bien, cuando hablamos de constructos o conceptos, no se atiende a que uno sea menos científico que el otro, considerando que al hablar de un constructo, si bien no tiene una definición consensuada, me refiero de manera total, a diferencia de un concepto que sí es consensuado por muchas personas y en pocas o muchas palabras, sería lo mismo aquí que en China.
Esto no significa que al hablar de constructos sean menos científicos, sino que este constructo fue definido operacionalmente siempre para llevar a cabo la medición precisamente de esto, sobre todo con la posibilidad de cualificar, cuantificar, pero también de darle un significado a ese constructo en un ambiente particular bajo las condiciones que el paradigma o inclusive el investigador le hicieron para medirle. Es decir, si mencionamos este tipo de definiciones a partir de un constructo y definiciones operacionales, también nos permite aclarar qué fenómeno se está estudiando, lo cual en todo caso nos permitiría asegurar las condiciones de comunicación en la que dicho constructo se va a dar a conocer, se va a utilizar y se va a diseminar por cierta comunidad científica. Por lo tanto, estudiar la discapacidad como constructo nos permitiría también garantizar su validez y también darle respaldo científico, pero sobre todo considerando la naturaleza premeditada de este término. Así, por ejemplo, nosotros podríamos incorporar algunos elementos que tendrían que ver con la burocracia en la que sucede este constructo y en la que se disemina, también las condiciones en que la academia va a ser representada por medio de una comunidad científica, lo cual obviamente incluye sus valores y la autonomía respecto a este constructo. Eso incluye también la economía respecto a esto, lo cual puede incluir empresarios responsables de la política y cómo usan este término y cómo usan el constructo también para darlo a conocer. Y obviamente tendría que ver con algunos elementos cívicos, los cuales también nos ayudarían a mejorar y conocer aquellos movimientos sociales que se vinculan a dicho constructo y también las repercusiones sociales que esto podría tener en el desarrollo de la ciencia. Qué importante esto que nos acabas de compartir, Israel. Si bien es cierto, dentro de los fenómenos sociales, la discapacidad constituye uno de los aspectos más sensibles por las implicaciones que tiene en las personas, sobre todo para aquellas en condición de discapacidad, precisamente que es el tema que estamos abordando ahora. ¿Por qué estudiarla desde un punto como es el paradigma? O sea, ¿por qué estudiar la discapacidad como paradigma? Bien, mira, Reidel, en todo caso, desde 1996, refiere que hay que tomar en cuenta que la discapacidad como término, como constructo, tiene una gran cantidad de acepciones, lo cual pone de manifiesto la importancia de conocer en qué se fundamenta cada una de estas acepciones y sobre todo considerar sus alcances, sus implicaciones, tanto para la persona en todo caso con la discapacidad como para aquellos que hacen uso de este constructo, que puede ser a nivel educativo, psicológico y social. De ahí precisamente la importancia de identificar aquellas perspectivas epistemológicas que le darían sentido a la praxis, es decir, a la práctica que se hace en torno a la discapacidad y a la persona con discapacidad, o si lo tomamos como enfermedad o impedimento, según obviamente lo define el modelo. Para esto precisamente es importante clasificarlo, como ella lo hacía, quizás en perspectivas epistemológicas, o como nosotros hacemos la propuesta, respecto a estudiarlo como paradigmas. ¿Esto en qué aporta o qué implica esto? Bueno, dada la relevancia que se tiene esto, atiende a 4 elementos. Tendría que ver con aspectos conceptuales, aspectos prescriptivos, aspectos descriptivos y aspectos críticos. Esto pues obviamente resulta indispensable para hacer una revisión práctica pero también teórica del constructo de la discapacidad o de los constructos de la discapacidad, ya que estos pueden estar sustentados por diferentes comunidades científicas que incluyen sus propios modelos y obviamente también sus propias soluciones. De ahí precisamente, como también lo mencionaba Kuhn, que los paradigmas sean considerados como producto de evoluciones teóricas, lo cual también los va a diferenciar de otros modelos, y esto obviamente nos va a servir para organizar prácticas y también poner a prueba estas teorías, siempre tomando en cuenta que en cada momento dicho constructo va a estar enmarcado dentro de un paradigma, y este avalaría tanto la teoría como el modelo de la comunidad científica con el que se está trabajando. De ahí que el paradigma nos permite explicar cuáles serían las formas más claras respecto a las acepciones y las prácticas en que se van a llevar a cabo estos usos del paradigma respecto a la discapacidad posteriormente. Maestro Juan Bernardo,
¿considera usted que esto traería ciertas ventajas? Sí, podemos enumerar 5 consecuencias o... Pues sí, vamos a dejarlo en 5 consecuencias que podría traer analizar la discapacidad como tú ahorita lo dices, ¿no? En primer lugar, pues estaría el análisis conceptual para establecer acuerdos respecto al uso del lenguaje en determinado paradigma al estudiar la discapacidad y procurando el sentido unívoco de los términos usados, ¿no? En segundo lugar, sería el análisis prescriptivo, lo que indica el reconocimiento de los diferentes modelos teóricos para el estudio de la discapacidad, permitiendo contrastar los resultados obtenidos y su viabilidad en un contexto experimental, sin importar el alcance del estudio o la metodología usada, siempre que sea consistente con el corpus teórico del paradigma en cuestión. En tercer lugar tenemos el análisis descriptivo, que será factible para identificar los casos particulares como fuentes de conocimiento y sustento del paradigma. En cuarto lugar, el análisis normativo dará cabida al conocimiento de las leyes e instrumentos legales que permiten el estudio de la discapacidad en determinado contexto, lo que puede facilitar o delimitar las acciones del investigador y, finalmente, partiendo de los análisis anteriores, será posible, en quinto lugar, una reflexión crítica de las prácticas que involucran a los experimentadores y participantes respecto a los alcances de un paradigma y la manera en que se lleva a cabo la investigación de la discapacidad. Qué interesante lo que nos estás compartiendo, maestro Juan Bernardo. Quisiera, si me lo permiten, compartirles un poco. En un reciente trabajo en el que estuvimos colaborando algunas de las personas que nos encontramos ahora acá y en donde sugerimos trabajar la discapacidad precisamente a partir de distintos modelos de paradigmas existentes. Entre ellos les puedo comentar el paradigma biologicista, el paradigma funcionalista, capitalista, el posmoderno y el social construccionista, en el cual, bueno, pues estamos aludiendo al tratamiento epistemológico particular de cada uno de estos. Entonces, voy a compartirles un poquito acerca de lo que es el paradigma biologicista de la discapacidad, en donde este paradigma ve precisamente a la discapacidad como un déficit biológico o psicológico, conocido también como mentalista, por lo que la praxis en estos casos estaría relacionado con la cura o la rehabilitación de la persona, y que según lo refiere también la OMS, en donde deja claro que en ningún momento se alude a su incorporación social, que esto es algo importante destacar de este modelo, sino que solo se enfoca a la efectividad del diagnóstico médico y el tratamiento farmacológico. Quizás este paradigma es el más conocido cuando ustedes escuchan hablar sobre el concepto de discapacidad. Y como ejemplo de ello les podemos mencionar, está la clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, que está propuesta por la OMS precisamente a finales de los años 70. Entonces tenemos que, bueno, este modelo o este paradigma de la discapacidad biologicista considera que, partiendo de aspectos biológicos, la discapacidad se establece a partir de un patrón único de enfermedades, de patologías, de trastornos, dada la necesidad de atención sanitaria e interinstitucional que requiere la persona, y lo que va a permitir el uso de modelos comunes en los que un mismo lenguaje se pueda atender la afección de la propia persona. El lenguaje utilizado solo tiene sentido dentro de este paradigma, es decir, las denominaciones médicas, psicológicas o psiquiátricas que se hagan de las personas desde este paradigma entendidas como pacientes, solo tienen un uso particular en ese contexto. Por lo tanto, cualquier uso fuera de este carecería de sentido desde la postura de otros paradigmas. Maestro Juan Bernardo, me gustaría preguntarte, en el caso del paradigma funcionalista de la discapacidad, ¿qué podrías compartirnos al respecto? Gracias, Sara. Sí, mira, este paradigma funcionalista de la discapacidad, pues parte de la
de la existencia de un punto medio entre el enfoque médico y el enfoque asistencialista de la discapacidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a Oliver, este paradigma parte de la aparente praxis que existe entre la discapacidad como una enfermedad y los especialistas en los miembros desviados de la sociedad, lo que permite que sigan llevando a cabo investigaciones considerando la asistencia profesional para la cura y rehabilitación de las personas desviadas, entre comillas, ¿no? Partiendo de la hegemonía de los sistemas dedicados a la salud de las personas discapacitadas, todo esto. El autor, Oliver, agrega que otra denominación al paradigma funcionalista de la discapacidad, pues es el de la teoría de la normalización, aunque en ambos casos se devalúa la funcionalidad social de la persona. Y por otro lado, una de las principales dificultades de este paradigma radica en que no existe diferencia entre el impairment como impedimento físico o deficiencia biológica y la discapacidad, ya que se da de facto que las personas discapacitadas, de acuerdo con el funcionalismo, necesitan ayuda para incorporarse a la sociedad, lo que ha llevado a diversos países a formular leyes en contra de la discriminación, aunque paradójicamente las legislaciones orientan a que las personas con discapacidades se identifiquen como ajenos a la sociedad, en la que de no ser por un especialista sería imposible que pudieran participar, ¿no? Y además de esto, pues bueno, las personas sordas que requieran de un intérprete de lengua de señas para poder interactuar con la sociedad. Entiendo los puntos, maestro, y esto precisamente nos lleva a algunos otros contrastes, dado que pareciera que este paradigma está relacionado a algunos otros, aunque obviamente cada uno y cada cual atiende a diferentes causas, obviamente a diferentes objetos, valga el punto, de lo que es la discapacidad. Eso nos lleva precisamente al paradigma capitalista. Sara, ¿qué nos podrías compartir tú al respecto? Muy bien, gracias Israel. Les comento que respecto a este paradigma basado en un paradigma capitalista, Barnes y Sheldon refieren que a partir de los años 70 del siglo pasado, una gran cantidad de estudios educativos se han centrado en lo que es la discapacidad, aunque pocos han analizado el impacto que tiene la economía en torno a dicho constructo. Indudablemente, la globalización ha acelerado la incorporación política y social de personas, de grupos y comunidades a través de un mismo orden económico, lo que ha propiciado entonces la imposición capitalista como base para la reestructuración de los constructos de salud, de enfermedad y discapacidad. Además, también autores, por ejemplo, como Miles, argumentan que el capitalismo ha redefinido la discapacidad y a los discapacitados a partir de la industrialización, la urbanización y el desarrollo de tecnologías a las que solamente pueden acceder las personas aptas, entre comillas, para la producción y quienes también pueden disfrutar de los bienes generados a partir de ello. Esto quiere decir que dicha acepción de la discapacidad ha llevado a que quienes tienen algún impairment o diferencia notable respecto a la mayoría, entonces sean identificados como una minoría que es vulnerable. Y obviamente este elemento pues tiene algunos otros puntos, dado que precisamente esta concepción capitalista de la discapacidad lo que marca y sobre todo señala en las personas como portadores de improductividad y de invalidez, considerando obviamente que se tiene un distanciamiento entre la persona y su cuerpo o el uso de su cuerpo como algo legítimo, el cual puede ser una mercancía o puede ser parte de un uso viable y también objeto de producción. Es decir, la persona con discapacidad es incluida o excluida en tanto sea posible su incorporación materialista y el uso de su cuerpo como material de producción a una política tanto pública como industrial, en el que la persona, siempre y cuando tenga la posibilidad de producción, puede ser incorporado o desincorporado precisamente de esta sociedad, lo cual en todo caso va a depender de que él sea o no portador de una discapacidad. Es decir, aquí la etiqueta de discapacidad pues sí marca, ¿no?, respecto a quienes son útiles y a quienes no lo son, siempre desde las perspectivas económicas y médicas en todo caso, que legitiman quién puede o no puede adaptarse o incorporarse a los modos de producción, posicionando a la persona como válida ante las exigencias de la industria o no válida
también respecto a estas mismas. Además, me gustaría agregar que todos estos precisamente modelos antes referidos dieron pauta o dieron cabida al surgimiento del modelo postmoderno de la discapacidad, el cual obviamente está basado en los trabajos de Lyotard, Deleuze, Derrida, quienes precisamente hacían una recuperación de aquellos discursos que estaban totalizados por una historia, por las instituciones, quienes decían quiénes o no eran personas con discapacidad, abogando precisamente por la erradicación de aquellas promesas que hacían los relatos totalizadores, en los cuales las personas eran incluidas dentro de una historia de la discapacidad, pero encaminada y escrita por quienes tenían el poder para determinar qué era esto. Esta visión surge sobre todo a partir de los trabajos de Shakespeare y de Watson, obviamente basados también en los elementos filosóficos y también epistemológicos del postestructuralismo y el postmodernismo. Y esto obviamente pone de manifiesto aquellos crisoles culturales, sociales y educativos que existen en torno a la discapacidad. Inclusive actualmente podríamos considerar algunos aspectos espirituales y algunos aspectos que tendrían que ver con etnias, con razas, con grupos. Y pues obviamente esto posicionó una postura muy particular sobre lo que es la discapacidad. Actualmente pues sí se ha reposicionado esto y se ha tenido cierto alcance, sobre todo en el aspecto discursivo respecto a las propuestas marxistas y también ciertas propuestas materialistas que influyen o que de alguna otra manera tratan de contrarrestar lo que ha pasado con esto. Desde aquí la propuesta postmoderna la hace de la discapacidad, sí darle un sentido científico, pero sobre todo recuperando los saberes de aquellas personas que viven todos los días con la discapacidad y que tienen una lectura propia sobre lo que es esta, lo cual incluye la diversidad y también la interseccionalidad, es decir, se rescatan aquellos saberes que históricamente eran excluidos o eran puestos en una posición casi obscurantista, dado que no eran aquellos saberes legitimados sobre lo que era la discapacidad por comunidades científicas o por grupos de investigadores que totalizaban el resto de las historias respecto a esto. Esto pues tendría que ver, por ejemplo, que si bien la discapacidad para algunos como impairment es considerado como un impedimento físico o deficiencia biológica, aquí la discapacidad no se entiende ya en términos dicotómicos, los cuales irían de discapacidad o disability a un impairment, sino que la entienden como un continuum, y esto tendría que ver también la experiencia particular que tiene la persona. Por lo tanto, bueno, si bien es cierto que podríamos hacer dichas distinciones, la discapacidad en todo caso involucraría más aspectos, los cuales serían culturales, sociopolíticos, religiosos, de interseccionalidad, sexo, género, raza, etcétera. A partir de esto tenemos, por ejemplo, que Oliver refiere que la restricción de la actividad, es decir, la discapacidad en una persona debe de entenderse como producto de fuerzas biopsicosociales, considerando que todas las personas están impedidas, de alguna manera lo que permite centrarse en la experiencia humana más allá de los términos discapacitado y normal. Así es, Sara. Y además hay que entender que desde esta postura, si bien es sumamente vigente, existen mayores cosas, los cuales nos indicarían el por qué vemos la inclusión de la forma en la que se ve actualmente, dado que desde aquí los intereses de las personas con discapacidad serían postmateriales, ya que la persona estaría fuera de la economía, es decir, fuera de la propuesta que se hace de la discapacidad desde un enfoque capitalista. Además, también ya existen diferencias respecto a los conocimientos y la esencia o ausencia de estos, dado que las personas ya pueden ser definidas de manera diversa y además pueden entender a la persona con discapacidad como un ser fragmentado, no centrado, pero sí con múltiples intereses, conflictos, que rechaza aquellas funciones impuestas por el Estado, y también el cómo las personas fueron entendidas socialmente desde la particularidad de la ciencia moderna, y esto obviamente llevó a que las personas fueran socialmente construidas, como se entiende actualmente,
desde una manera subjetiva, pero también intersubjetiva, dado que la sociedad, si bien es cierto quienes impone o pone barreras, estas se refieren también a las particularidades y vivencias subjetivas que tienen y han tenido cada una de las personas con discapacidad. Muy bien, Israel, qué interesante todo esto que acabas de compartirnos. Me gustaría que ahora nos fuéramos al paradigma social construccionista de la discapacidad, y para esto, maestro Juan Bernardo, ¿qué nos podría decir? Pues mira, Sara, en este paradigma se retoma la distinción hecha en el paradigma postmoderno, reconceptualizando los términos discapacidad e impairment. Por lo que a partir de entonces el impairment se entiende como una disfunción física corporal que tiene una persona, y esto contrastado con disability, la cual se refiere a las condiciones sociales que experimenta la persona en su convivencia con la sociedad, y también cómo es construido socialmente, identificándole erróneamente como una persona portadora de un cuerpo patológico. Derivado de esto, se asume como correcto aludir a una persona discapacitada y no de persona con discapacidad. Esto dada la imposición social que le pone en desventaja y la que puede o no ser causada por el impairment, como se indica en la variación propuesta por el modelo americano. Partiendo de lo anterior, la discapacidad en el paradigma social construccionista no sería inherente a la persona portadora de la patología, sino a las estructuras sociales y económicas que impiden participar a una persona en el sistema social. Y por esto, para que la persona, o más bien para que la discapacidad desaparezca, deben ser removidas las barreras sociales, políticas y culturales. Esto promoviendo la inclusión de las personas. Y bueno, al respecto de esto, varios autores, entre ellos Barnes, coinciden en que las acepciones de la discapacidad que involucran la medicalización, justificando las deficiencias físicas y psicológicas de una persona, tienen un gran sesgo al omitir varias cuestiones, ¿no? En un primer lugar, las causas múltiples de la discapacidad, el rol de los factores sociales al crear la discapacidad, la etiquetación de las personas, el empoderamiento de la industria farmacéutica, el paternalismo exacerbado y la violación del derecho a la privacidad de las personas con algún impairment, y por último lugar, la estigmatización de las personas derivado de su exclusión, hospitalización y reclusión en centros especiales. Es precisamente que la concepción que se tiene sobre la discapacidad en este paradigma afecta la forma en que la investigación es llevada a cabo. Así es que se busca teorizar y recolectar experiencias de la persona discapacitada, aludiendo a su condición social, en lugar de someterle a rigurosos estudios científicos. Además de que se hace una fuerte crítica a los investigadores que no tienen impairment o discapacidad. Ahora que hemos escuchado los diferentes modelos, los diferentes paradigmas en torno a la discapacidad y en qué consiste cada uno de ellos, me gustaría, Israel, preguntarte entonces, ¿por qué se hace importante estudiar, revisar la importancia, valga la redundancia, de estos modelos desde una perspectiva epistemológica? Mira, Sara, de acuerdo obviamente con lo menciona Kuhn, todo eso es importante, por un lado, para legitimar, ¿sí?, los paradigmas, lo cual no equivaldría a compararles, ya que son inconmensurables entre sí. Es decir, yo no puedo comparar un paradigma con el otro, dado que cada cual tiene su sujeto de estudio, su comunidad científica, su modelo de abordaje y también la forma en la que han evolucionado científicamente. Es decir, cada uno tiene una representación particular de la realidad, la cual está asociada a su momento político, su momento histórico, su momento económico y también a los investigadores que le hicieron llegar, le difundieron y le diseminaron. Es decir, esto nos apoyaría también a redefinir, conocer los límites de esa investigación científica en torno a un paradigma. Además, bueno, el tener un paradigma
de la discapacidad como estudio o a partir de este comenzar a estudiar, nos permite también conocer un modelo concreto, es decir, a partir de esto se aprenderían los saberes de un campo específico de la ciencia, pero siempre en torno a ese modelo. Eso obviamente hace relevante pues su fundamentación, en todo caso parsimoniosa, y también de los términos que son usados, lo cual en todo caso también nos evitaría cierta vaguedad sobre respecto a los significados de un mismo constructo y también las relaciones que existen entre esto. De esta manera también podemos establecer reglas, normas de práctica y estudio científico, en este caso obviamente de la discapacidad, lo cual nos podría llevar, si es posible, a una aceptación universal. Por lo tanto, si hablamos de paradigmas de la discapacidad que solo se podrían contrastar contra sí mismos, como ya lo mencioné, hay que tomar en cuenta cuál sería la finalidad de esa investigación científica, la naturaleza de la realidad, la relación que existe, de existirla, entre sujeto-objeto, objeto-objeto o sujeto-sujeto. También incluye el propósito, la explicación causal, los elementos axiológicos y ontológicos de esa investigación, sobre todo los cuales dependerán de cada paradigma. Para eso es importante tenerlos. Y es importante aludir que si bien es cierto, no todos los paradigmas se basan en relaciones sujeto-objeto, objeto-sujeto, sí es importante considerar cuál sería el objeto de estudio sobre esto, sobre todo en el paradigma postmoderno, que está más allá de aquellas cuestiones que incluyen la economía, la sociedad e inclusive algunos elementos culturales. De ahí precisamente que es relevante vigilar epistemológicamente estos paradigmas y sobre todo el uso que tiene el término discapacidad dentro de estos, ya que obviamente esto nos va a dar coherencia respecto a las líneas de investigación que están dentro de estos paradigmas respecto a la discapacidad y que se pretende investigar, lo cual nos va a permitir identificar las dificultades, los errores y aquellas situaciones que competen a la investigación teórica y práctica respecto a cómo se comporta este concepto o este constructo dentro de un paradigma, dentro de un modelo y también dentro de un marco conceptual. Muchas gracias, Israel. Qué importante esto que nos acabas de compartir, sobre todo para quienes estamos trabajando en el tema de la discapacidad y pues sobre todo también conocer los conceptos que estamos retomando para referirnos sobre todo a personas que son quienes viven realmente todo lo que conlleva esta condición de vida. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta emisión y esperamos que la información que aquí hemos revisado pues haya sido de gran utilidad para todos, todas ustedes, sobre todo pues en este tema de la discapacidad y los diferentes paradigmas que ya hemos abordado y los cuales pues son conceptos que se tienen en torno a las vivencias de las personas que son o que están involucradas dentro de lo que es la discapacidad. Así es, seguramente, bueno, esto podría también llegar de la voz de las personas con discapacidad, como lo hemos trabajado en programas anteriores, y sobre todo de aquellos que viven o no la inclusión, recordando la importancia de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que por décadas han luchado por un espacio y también por estar lejos de estereotipos, prejuicios y estigmas. Así es, algo que se debe de promover y que se debe de respetar. No nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, en la que estoy segura que será de su interés y de gran utilidad. Así es, yo también estoy seguro que quienes nos escuchan estarán atentos, atentes al próximo programa, en el que la voz de los expertos y las expertas tiene eco, pero también de aquellas personas que trabajan en pro de la inclusión, viven la diversidad y viven la discapacidad, dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión desde la participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos en nuestra próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima. Diverso e incluyente,
las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.